Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy recibimos en Entrevista Venevisión a William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días y bienvenido, diputado. Buenos días, Lidia. Diputado, el tema del diálogo. Jorge Rodríguez, el alcalde de Libertador, quien es el representante del gobierno, dijo que ha habido más de 100 encuentros entre representantes de oposición y de gobierno. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad lo desmiente. ¿El país está como para enfrascarse en una discusión sobre si se reúnen o no? En caso de que se reúnan, ¿es malo que se sepa? Bueno, yo creo que lo primero es que debería hacer Jorge Rodríguez pasar la lista, ¿no? De ver cuáles son esas reuniones que él dice, ¿no? Cuál es ese diálogo formal que él habla, ¿no? Eso es primer punto. En segundo lugar, yo creo que lo importante en este caso es los problemas que tenemos, las agendas que se han pautado en los anteriores diálogos, los primeros que comenzaron el año pasado. El gobierno no cumplió, los presos siguen presos, cada día hay más presos, la Asamblea Nacional cada día más limitada, problemas económicos y sociales graves en materia de comida, en materia de medicina y por supuesto cosas tan sencillas que están establecidas en la Constitución como las elecciones regionales. Ya vamos para 2 meses de este año 2017 y todavía no sabemos la fecha exacta de las elecciones. Ahí están los 4 puntos establecidos incluso en la primera etapa de ese diálogo, en segundo lugar en la carta del cardenal Parolini, en lo que se ha venido señalando en múltiples entrevistas de los líderes importantes de la oposición. Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplirlo. Cumplir desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que el régimen se mantiene en esa estrategia, ¿no? De llevar como una bicicleta, estar bicicleteando los problemas y estableciendo culpables. Ahora la oposición es la culpable de que no haya diálogo, es la MUD la culpable de que no haya diálogo, pero ellos no están asumiendo la actitud de, por lo menos, de ser honestos consigo mismos y decirle al país no hemos podido cumplir porque nosotros no creemos en elecciones. Simplemente por eso no puede haber un acuerdo, porque nos están estableciendo la necesidad de hacer unas elecciones y nosotros no creemos en elecciones. Ese es en el fondo lo que piensa Maduro y toda esa burocracia militar que está ahí. Deténgase justamente allí en el punto de elecciones. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, ha mostrado preocupación y ha dicho que él ha pedido que se discuta en directorio porque se anunció un calendario. Se dijo que las regionales, las de gobernadores, eran el primer semestre de este año y las de alcaldes el segundo, pero todavía el CNE no emite un cronograma con fechas ni tampoco hace la convocatoria para que se hagan esas elecciones. Jorge Rodríguez, el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, ha dicho que las elecciones no son prioridad, por lo menos para el PSV. Y el presidente Maduro ha dicho que nos vemos en la arena electoral en el año 2018. Sí, ¿Usted qué cree? Mira, que el gobierno no se quiere medir. ¿Por qué? Este régimen no se quiere medir, pues. Yo utilizo la palabra gobierno, régimen. Es un régimen. No se quiere medir porque las pierde. Mira, un juego de cualquier tipo de juego lo pierde. Mira, yo he visto encuestas en la región de los Andes y Maduro no baja del 85% de rechazo. Los gobernadores, Vilma Mora, el de Mérida, el de Trujillo, no pasan de 8 o 9 puntos de aceptación. O sea, están raspados. Yo creo que el problema no es tanto ya Maduro y los que están alrededor de Maduro, llámese Alzheimer, toda esa cantidad, esa burocracia que está allí. El problema está entre nosotros mismos en la oposición, que hay una lucha de hegemonía de poder, que hay que reestructurar y ver las cosas, porque indudablemente que el gobierno, este régimen, no gana una elección. Y ese es el problema de fondo. Ellos no quieren medirse. Le robaron a la gente el referendo revocatorio, ahora le quieren robar las elecciones regionales, ya lo que tú acabas de señalar en el caso de Maduro, que lo anunció, que las elecciones son en el 2018, hay que presionar fuertemente desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista nacional, porque el derecho a elegir es un derecho del pueblo, no es un derecho de Maduro, es un derecho que le corresponde a la gente, al pueblo, que quiere con discernimiento escoger y seleccionar a los que más le convenga. ¿Y cómo sería esa presión desde los organismos internacionales? ¿Qué piensan hacer? La Carta Democrática fue invocada el 23 de junio del año pasado en el Consejo Permanente de la OEA. Trae un procedimiento que hay que justamente... ¿Siguió su curso? Mira, la carta no siguió su curso porque vino la UNASUR y vino todo este elemento, toda esta cosa pues, del diálogo que surgieron. Pero esa carta está aprobada. Acuérdate que hubo 20 votos. Ahora, para que se convoque la Asamblea General de la OEA y de alguna manera entonces se apliquen una serie de cosas más restringidas, más restrictivas, más sanciones que establece la Carta, ya se requiere una votación mayor de los países, mayor a los 20.
Nosotros estamos desarrollando una política de diplomacia parlamentaria, desarrollando una política de reuniones con las comisiones permanentes de política exterior de los parlamentos de América del Sur. En la OEA tenemos reuniones previstas esta semana, porque indudablemente esa es la labor y esa es la responsabilidad nuestra como diputados. Al régimen le molesta y por eso trancaron a Florido ayer. Nosotros salimos hoy, vamos a ver qué nos va a pasar. A ellos les molesta que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Ellos no quieren sino tener una Asamblea Nacional ahí que le baje la cabeza al régimen. Vamos a Washington, vamos a la OEA, vamos a hablar con la gente de la OEA y con otros parlamentarios dentro de este ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Volviendo al país y al tema parlamento, diputado, el oficialismo insiste en que la Asamblea Nacional debe salir de la situación que ellos llaman desacato y cumplir con las sentencias que dicta el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Julio Borges ha dicho que necesariamente el gobierno requiere del Parlamento para poder pedir créditos, para poder endeudarse externamente. ¿Qué significa esto? ¿Va por fin a haber un reconocimiento entre instituciones o el juego va a seguir trancado? El que está en desacato es el Tribunal Supremo. Violó su propia ley orgánica el Tribunal Supremo de Justicia, que no establece sanciones para el desacato como lo quisieron hacer con la Asamblea, con una sentencia que actos presentes y futuros están en desacato. Es decir, que nosotros no podíamos sacar ningún tipo de ley ni discutirla. Es el Tribunal Supremo el que está en desacato, es el régimen el que se puso a llegar a contrataciones con los chinos y con otros países sin tener la autorización de la Asamblea Nacional. O sea, entonces vamos a reconocer para que ustedes nos apoyen, esa es la lógica del gobierno, para que ustedes ahora nos aprueben los convenios o los contratos que nosotros hemos firmado. ¿Y dónde están los reales? ¿Dónde están invertidos toda esa realera que tuvieron con los chinos y con los rusos? Que por cierto, la semana pasada y nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos un acuerdo de rechazo a una declaración que dio el canciller de la Federación Rusa en contra de la Asamblea Nacional diciendo que estaba en manos de una ala radical desestabilizadora. Nosotros rechazamos ese injerencismo, porque esa es una manera grosera de hacer política exterior de un país que no nos venga a dar ejemplo a nosotros de autodeterminación de los pueblos. Entonces, en concreto, esa es una especie de chantaje. Nosotros te vamos a reconocer como asamblea, pero ahora apruébanos los contratos o los convenios que ya nosotros hicimos y los reales están gastados. Nosotros estamos reconocidos por el pueblo. Hace un año 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional. Y ellos no quieren jamás reconocer eso, porque para ellos la única asamblea buena o valedera es la que ellos puedan controlar. ¿Quiénes son ellos? Este régimen. Una fracción parlamentaria del régimen que no va a la asamblea, que son cobardes y no dan la cara. Y se los digo en su cara a ellos. Porque Diosdado Cabello agarra su programa, comienza a descalificarnos a cada uno de nosotros, pero no va a la asamblea a plantar un debate, a discutir ideas, sino que se va por la trocha, por la parte de atrás, ¿verdad?, a descalificarnos a nosotros, pero ninguno de ellos da la cara. Pero la solución, ¿cuál sería? Porque mientras ninguno se reconozca, ¿cómo avanza el país? Mira, la solución es que el régimen reconozca que la Asamblea Nacional es legítima y establecer un principio de cooperación de poderes que lo establece la Constitución. Cooperación de poderes significa que si una ley, por ejemplo, puede tener algún artículo que sea inconstitucional o se requiere alguna revisión, hay una discusión entre los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para sacar una ley, pero no lo que están haciendo ahorita, que van más de 35 sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Todo, decreto de emergencia, decreto de emergencia sanitaria, leyes de todo tipo, la ley del Banco Central, la designación de los directores del Banco Central, todo eso que está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional lo considera Maduro y sus secuaces como que si nosotros tuviéramos en desacato, y utiliza el brazo político, el sicariato político, que es el Tribunal Supremo de Justicia, para arremeter contra el pueblo, que es el que tiene el control de la Asamblea Nacional hoy día. Diputado, la situación económica, una de las más grandes preocupaciones o que ha desplazado a otras preocupaciones en el venezolano. ¿Cómo la ve? Los llamados 15 motores, el Consejo Nacional de Economía Productiva, este anuncio de nuevos precios a través de la SUNDE para bajar la inflación. El ministro del Trabajo ha dicho que va a haber cuántos aumentos salariales haga falta. ¿Cómo ve esto? Que liberen los cambios, liberen el cambio, estimulen el factor productivo regional, nacional, métanle reales al sector privado y que el sector privado con el gobierno desarrolle proyectos, estimulen la investigación en ciencia y tecnología, dejen la importadera de productos, que es donde está el gran negocio de los que controlan ese mundo de distribución de comida, una burocracia militar que controla eso.
¿Quieren sacar adelante la economía? Bueno, háganlo así, pues. Llamen a todos los sectores, un principio de cooperación de sectores. Vamos a estimular la producción, que haya comida, que haya ciencia y tecnología, que haya control climático, que haya descentralización, que haya un control, que haya un tipo de cambio diferente. Si estamos hablando con una política de desarrollo con P y con D grande, no este tipo de cosas de hegemonía de poder interno que lo que está trayendo es más desabastecimiento, una hiperinflación. Ya tenemos delitos que no teníamos antes. El delito de quién se come primero las sobras de la basura y se asaltan allí en las colas que hace la gente para comerse la basura. Eso no había ocurrido nunca en Venezuela, eso está ocurriendo. No hay producción, porque ¿qué factor productivo, qué empresa va a producir, qué inversión extranjera puede venir aquí directa? Cuando aquí no hay garantía de la propiedad, no hay garantía de remisión de utilidades, no hay garantía que los proyectos que tú inicies te lo van a cumplir y te lo van a desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener de cara al mundo, en América Latina, que es el mundo que tenemos nosotros aquí cerquita, en donde tenemos 300, 400 millones de habitantes, un mercado está allí? ¿Dónde estamos nosotros con una estrategia para penetrar ese mercado? ¿Cuál es la estrategia que tenemos con Mercosur, con los demás países, con toda la integración americana? ¿Qué trato vamos a tener nosotros con los Estados Unidos? Son las cosas que tiene que discutir este régimen, pero este régimen está metido en una cosa aquí pequeñita en la cabeza que no se le sale de aquí. Ese rancho aquí lo tiene, del CRAP. Entonces voy a sacar unas bolsas de comida para controlarte. Ese es el problema. Entonces te controlo política e ideológicamente con el hambre. Diputado, nos alcanzó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, a su orden completamente. Así despedimos entrevista a Venevisión. Les agradecemos a ustedes por estar allí. Era William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.